Hola a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al segundo de los PowerPoint del módulo 5. No os lo dije en la anterior presentación, pero francamente se me hace rarísimo esto de hablarle a una máquina. No tengo ningún tipo de feedback vuestro, no sé si os está resultando interesante o no. Espero que no resulte muy pesado o reiterativo. En esta ocasión vamos a hablar de la estructuración física, temporal, etcétera, y de todas las ayudas que desde el marco del programa Teach podemos ofrecerle a las personas con TEA. Esta presentación se complementa con los dos módulos que tenéis de estructura colgados en la plataforma. Dentro de esta presentación hay imágenes que están obtenidas de muchos entornos de trabajo distintos, de muchas personas distintas y de muchos profesionales diferentes. Así que nada, agradecerles a todos los que han estado implicados en la elaboración de estas ayudas la posibilidad de poder utilizarlas para ejemplificar algunas de las áreas del teaching. En esta presentación nos vamos a centrar sobre todo en la estructuración física, temporal, etcétera, etcétera. Pero como bien sabéis, el Teach es un programa mucho más amplio que no abarca solamente estos aspectos tan concretos de adaptación del entorno. Por empezar, y por unirlo con la presentación anterior en la que hablábamos de las dificultades de las personas con TEA y cómo las abordábamos, nos encontramos que desde la metodología del Teach se plantea que el déficit principal, primario de las personas con TEA será con la comprensión del significado, el ser capaz de orientarse y de buscarle un sentido a lo que está a su alrededor. El Teach, para darle ayuda a las personas con TEA en esta línea, trata de enseñar que hay una serie de patrones universales que la persona puede seguir y que se complementan con la utilización rutinaria de estos patrones. Por ejemplo, todo funciona de izquierda a derecha, etcétera, etcétera. Las personas con TEA puede que no comprendan que pueden causar eventos que suceden de manera predecible y les vamos a enseñar expresamente y mediante diferentes formas el concepto de causa-efecto. La individualización de la intervención es imprescindible y uno de los principales objetivos para el Teach es la comunicación, de la cual en esta presentación, por ejemplo, no vamos a hablar para nada. Y un elemento fundamental es la funcionalidad. Lo que enseñemos a la persona tiene que ser en gran medida funcional, práctico, útil para la vida adulta. Si tenemos muchos contenidos que enseñar y poco tiempo para hacerlo, más importante aún es priorizar y priorizar en el sentido de cuáles de estas habilidades de verdad van a ser útiles en la vida futura de la persona. Y partimos, claro, de que las técnicas educativas que utilizamos habitualmente con el resto de los chicos y chicas no son tan útiles en el caso de las personas con TEA. Debido a sus dificultades con la comunicación, las instrucciones verbales, que es la forma en la que más transmitimos instrucciones, incluso a personas con alto nivel de funcionamiento y buena comprensión, no resultan igualmente eficaces. La demostración, esto se hace así, también es compleja porque van a tener problemas para detectar qué es lo relevante, lo verdaderamente nuclear de esa situación y pueden perderse en los detalles. El refuerzo social, que para nosotros es tan fundamental y tan clave, para ellos puede tener distintos significados o puede resultar directamente aversivo, porque yo te abrazo como un señal de cariño o de que bien lo has hecho y para la persona está resultando enormemente desagradable. En fin, que tendremos que utilizar técnicas y estrategias diferentes. Como por ejemplo estas. La presentación visual de la información. Hemos visto ya que su canal principal de recepción de información es el visual, pues vamos a aprovecharlo. Vamos a plantear estrategias de trabajo de arriba abajo y de izquierda a derecha, esas rutinas predecibles que decíamos que ayudan a darle sentido a su mundo y un orden determinado que seguir. Enseñar el concepto determinado, se acabó, que es muy contextual, que está muy asociado a diferentes situaciones particulares, enseñar un concepto genérico de distintas y diversas formas. El uso de rutinas,
con la flexibilidad incorporada. Entonces, yo desayuno, como y ceno todos los días, desayuno, como y ceno cosas distintas. Utilizar rutinas no significa hacer siempre lo mismo. Lo que vamos a hacer es enseñar a la persona a ser flexible a través de la rutina. Por supuesto, la individualización y la enseñanza de generalización. Vamos a enseñarle el mismo contenido en diferentes contextos, con distintas personas, con diferentes materiales, etcétera. Y uno de los principales exponentes de estas técnicas que vamos a utilizar con las personas con TEA es la enseñanza estructurada. La enseñanza estructurada es, utilizando los apoyos visuales, vamos a estructurar el entorno y vamos a apoyar a las personas con TEA en la habilidades, en actividades educativas de la comunidad, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a basarnos en aquello que se le da mejor para ayudarles en aquellas áreas en las que tienen más dificultades. Y la enseñanza estructurada se representa gráficamente en forma de la pirámide del TEACH, ¿no? La base de esta pirámide sería la estructura física. Organiza los espacios, los distintos ambientes, rincones, áreas de trabajo para cada cosa concreta, que explica qué se hace aquí. Visualmente, con instrucciones sencillas de uso, la persona es capaz de desenvolverse y distingue perfectamente qué tiene que hacer en cada lugar. El segundo nivel sería el horario individual o agenda, que explica cuándo se hace qué. Es una estructuración del tiempo para darle a la persona claves de tanto en qué orden tiene que hacer las diferentes actividades, como el qué viene después y ayudarle a anticipar las distintas situaciones. El siguiente nivel serían los sistemas de trabajo. Explicitar de forma visual cuánto tengo que hacer y qué tengo que hacer. Y finalmente, las rutinas y las estrategias y la estructura visual que dan instrucciones sobre cómo se hace determinadas tareas. Vamos a empezar con la estructura física. Una definición sencilla de la estructura es simplemente la forma de colocación del mobiliario, de los materiales y del ambiente, de forma que, como decía, sea comprensible de forma lo más intuitiva posible para la persona con TEA. Vamos a incluir en esta estructura todos aquellos aspectos que desde la organización de las distintas zonas de trabajo a través del mobiliario, como la reducción de estímulos, el distractor. Es decir, cuanto más neutra sea una pared, más fácil es que destaque en ella la ayuda visual que quiero poner con la agenda, con normas, instrucciones, etcétera. Si trabajo con personas que se pierden en los detalles y tengo una pared llena de detalles, es más difícil resaltar lo relevante. Vamos a dar información sobre qué se hace en cada lugar mediante rótulos, fotos, palabras, etcétera, o pistas, fronteras. Las fronteras se irán ajustando a las necesidades particulares de cada persona. Aquellas personas con más inquietud, que sean más movidos y que tengan más dificultades para permanecer sentados, igual van a necesitar fronteras físicas más compuestas de muebles, mientras que para personas que ya estén acostumbrados a un sistema de trabajo más sentado, etcétera, etcétera, igual basta simplemente con delimitarlo con una línea en el suelo que separe los espacios. Una de las particularidades a las que tenemos que prestarle un especial apoyo y que igual a veces se nos olvida es todo lo relacionado con el aspecto de protección sensorial. Si hemos visto en la presentación anterior que las personas con TEA podían tener ciertas dificultades a nivel sensorial, vamos a intentar paliarlas en la medida de lo posible, tanto evitando determinados lugares por su iluminación o por los ruidos, o dándole a la persona un kit de supervivencia ante las distintas situaciones sensoriales aversivas, la posibilidad de ponerse guantes, de ponerse gafas de sol, salir al recreo con gorra con visera, utilizar tapones, etcétera. Y además tendremos que determinar en el espacio del aula un lugar para que la persona pueda relajarse en los momentos en los que la sobreestimulación sensorial pueda ser excesiva. Como decía, pues vamos a separar los distintos espacios, las distintas fronteras, tanto con el mobiliario como con suelos de distintos colores o como utilizando fotos, etcétera, etcétera. La persona tiene que ser capaz de moverse bien por el entorno que hemos creado,
La mayoría de ejemplos que veis son de aula, pero sirve para estructurar en casa, sirve para estructurar el espacio de trabajo, sirve para dar claves de utilización en entornos de ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ser capaz de moverse, como decía, por esos entornos de forma lo más autónoma e independiente posible y hacer sus tareas con el mínimo de apoyo por parte de la persona, el profesional que trabaje con él o con ella. Tenéis en el documento anexo la explicación resumida, claro, de cuáles son los distintos espacios que tendríamos que crear en el aula. Aclararemos dentro de cada espacio para qué sirve esa zona en concreto del espacio, le daremos claves de uso mediante codificación por colores, mediante emparejamiento con fotos, con rotulados con pictogramas, etcétera. Y como decía, trataremos de crear entornos que permitan que no haya una sobreestimulación sensorial, entornos lo más claros y lo más distinguibles posible para que destaque aquellas ayudas que marquemos. Rotularemos con etiquetas y localizadores las distintas zonas, explicando qué es lo que hay alrededor y haciendo la información más fácilmente recordable. Por favor, aseguraros de que todas estas etiquetas o localizadores o claves que añadís para dar sentido al entorno realmente lo dan, es decir, que realmente son comprensibles. Siempre pongo el mismo ejemplo que puede parecer un poco tonto, pero ¿no ha pasado que en los bares, algunos bares modernos con un afán de diseño rompedor, nunca sabéis cuál es la puerta del baño que os toca? Cuál es la de chicos, cuál es la de chicas? Si ponemos ayuda, no son para decorar. Si ponemos ayuda, tienen que ser para que a la persona le aporten información. En relación a las diferentes áreas de trabajo que podemos distinguir en un aula, tenéis en el documento anexo una explicación más detallada de estos aspectos. Y aunque al describir el TEACH se suele hacer sobre un aula especializada o específica de personas con TEA, es una metodología aplicable a otros entornos. No solo la inclusión a nivel educativo, en la cual tendremos que buscar lo mismo que buscábamos en los entornos de un aula para personas con TEA, pero en entornos ordinarios, ¿no? Un lugar más tranquilo, una zona donde pueda relajarme para la sobreestimulación sensorial, que se distingan claramente las zonas de ocio, de trabajo, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que también podremos utilizar todos estos principios para los diferentes entornos ajenos al escolar, desde los entornos laborales, entornos de ocio, entornos familiares, etcétera, etcétera. No se nos puede olvidar que el recreo es uno de los momentos más complejos para muchos chicos y chicas con TEA, con lo cual si podemos proporcionar algún tipo de estructura, de orden, de previsibilidad, su vida será bastante más fácil. En el documento donde se explica la estructura podréis encontrar muchos ejemplos de la forma en la que se puede personalizar la estructuración física, adaptándola a diferentes personas con diferentes necesidades, en diferentes circunstancias, en diferentes etapas vitales, etcétera, etcétera, que están extraídos del libro de la aplicación del TEACH al currículum ordinario. Como en todo diseño de ayudas visuales, deberemos partir de la necesidad de la persona, de cuáles son los apoyos que pueda necesitar. Definiremos entonces la frontera visual, para qué va a servir, qué es lo que va a hacer, etcétera, etcétera. Tendremos que enseñar el uso de esa frontera y luego valorar hasta qué punto es útil o no para la persona. Vamos a hablar ahora de agendas y horarios. Entraríamos en el segundo nivel de la pirámide que comentaba. Como veis, estamos haciendo una revisión muy superficial de los distintos niveles de la pirámide, porque hay mucha documentación complementaria sobre la que podéis profundizar y si es que no conocéis ya estas bases del programa Teach. Lo que pretendemos a través de la estructura temporal es explicarle a una persona de forma claramente visual cuándo va a pasar algo y en qué orden va a ocurrir. Podemos, por supuesto, como en todos los demás niveles de la pirámide, graduar la complejidad.
desde los elementos más sencillos en el que simplemente se anticipa el siguiente paso a través del uso de un objeto, hasta secuencias de primero esto, después lo otro, hasta horarios mucho más largos, de medio día, de día entero, de una semana, de un mes o de un año. La graduación de la abstracción de los niveles de los símbolos también puede ir variando, recordando que no es obligatorio que todos los símbolos sean del mismo tipo, sino que podemos mezclarlo siempre que nos aseguremos de que la persona comprende los símbolos que le presentamos. Nuestro objetivo aquí es, por un lado, dar visibilidad a aquello que es invisible, hacerme el tiempo, la duración de una actividad comprensible, tanto bien utilizando una determinada cantidad de objetos, que cuando se acaba esa cantidad, que se ha acabado la actividad, como el uso de relojes de arena como una opción más simple, digitales o analógicos en forma de temporizadores, etcétera. De nuevo aquí aparece el concepto de acabado, que es fundamental a la hora de darle a la persona claves sobre las transiciones entre actividades. Graduando el nivel de complejidad, tendremos desde que aclarar visualmente cuándo empieza, cuándo acaba una actividad, como cuál es el paso siguiente, como secuencias de diferentes grados de complejidad. Si queréis ver ejemplos de diferentes formas de adaptación de la estructura temporal a las necesidades diversas y a los contextos diferentes de personas con TEA, os remito de nuevo al documento de estructura. La agenda se basa precisamente en los puntos fuertes de las personas con TEA. Si se les da mejor la información, recibir información visual que por otras vías, vamos a utilizarlo. Y la agenda, los horarios, etcétera, tratan de explicar visualmente a la persona dónde van a estar, qué es lo que tienen que hacer, en qué orden, facilitando así que la persona pueda moverse por los espacios de forma independiente y fomentando su autonomía en la mayor medida posible. Pero la agenda no solo vale para un uso de anticipación temporal, sino que también podemos utilizarla para otras muchas áreas, porque es un elemento familiar, es un elemento cercano y es un elemento de uso diario. La agenda, además, y no quiero que se olvide, la agenda es un derecho de la persona. La necesidad de anticipación que tienen las personas con TEA, por mucho que insistamos en que necesitan más anticipación que el resto, no difiere demasiado de la que necesitamos los demás. Todos queremos saber qué pasa en nuestras vidas y a todos en realidad nos angustia, aunque lo controlemos mejor, uno que otro, no saber qué va a pasar dentro de un rato. Con lo cual, la agenda es un derecho. Estar informado y tener el control sobre tu vida es importante. Además de trabajar la flexibilidad, la independencia, ayudar a la persona a hacer elecciones en su vida cotidiana, dándole control sobre su vida, trabajar la comunicación, trabajar la organización, la comprensión del tiempo, todo eso se puede hacer a través de la agenda. Servirá como herramienta clave de gestión de la conducta, servirá como herramienta muy útil para ampliar el acceso al currículo de la persona. Como decía ya anteriormente, podemos incorporar la elección a través de ella de una forma muy funcional y además podemos utilizar el horario o la agenda en una herramienta de participación y de aprendizaje. Algunas de las elecciones que tendremos que hacer a la hora de diseñar la agenda con la persona será decidir cuáles son los símbolos que vamos a utilizar, siempre recordando que tenemos que asegurarnos la comprensión de la persona. Esto no es un sistema de aprendizaje de nuevos símbolos, es una herramienta en la que se anticipa qué va a pasar en tu vida, con lo cual tienes ya que comprenderlo. Tendremos que determinar cuál es la longitud óptima para que la persona sea capaz de comprender la agenda. Tendremos que decidir si es estática, si es portátil y en esos casos quién lo manipula, cómo y dónde. Siempre tratando de fomentar la mayor participación posible de la persona con TEA. Es su agenda, es su vida. Y de nuevo, para implantarlo, un sencillo esquema.
desde el horario general del grupo en el que se participe hasta una agenda individual en el que consideremos, como decíamos, la localización, el formato, cómo lo consulta, etcétera, etcétera. Organizamos la agenda y se lo presentamos a la persona con algún tipo de entrenamiento, de clave, una presentación. Leer la agenda, ver la agenda, saber lo que va a pasar hoy es un acto comunicativo. Debemos tratarlo como tal. Y si queremos personalizar completamente la forma de presentación de la agenda, su diseño, su uso por parte de la persona, existe una herramienta sencilla diseñada por el equipo de Teach, que es una guía para individualizar la agenda y el sistema de trabajo. En la evaluación de la agenda para su personalización trata de valorar ciertas áreas en una graduación de más sencillos a más complejos, con las cuales podemos personalizar al máximo la agenda para facilitar la comprensión de la persona. El tercer nivel en la agenda sería el sistema de trabajo. Los sistemas de trabajo tratan de facilitar el trabajo autónomo e independiente de la persona. No estamos hablando aquí de un trabajo social cooperativo con los demás. Estamos hablando del trabajo de forma individual en un espacio de los que hemos organizado antes en la estructura física, en el que la persona es capaz de trabajar solo encadenando una serie de actividades. Para ello, el sistema en sí tiene que explicar de forma visual qué tengo que hacer, cuándo tengo que hacer, cómo sé que he terminado y qué pasa después. Funcionan a través del sistema. En nuestra cultura de izquierda a derecha son secuencias visualmente estructuradas que permiten a la persona hacer el trabajo sin la necesidad de apoyo extra de otras personas. Trabajaremos en este sistema de trabajo actividades, habilidades que han sido previamente enseñadas. Es decir, nuestro primer objetivo es el hecho de trabajar solo, de encadenar una serie de actividades que ya sé hacer, con lo cual lo nuevo que estoy introduciendo es el sistema en sí de primero una actividad, luego otra, luego otra. Esto podría ser el primer y más sencillo sistema de trabajo para una persona o bien de corta edad o bien con muchas necesidades de apoyo. Funcionamos de izquierda a derecha, tenemos una sola actividad y tenemos que se encuentra a nuestra izquierda, hacemos la actividad en el centro, la soltamos a la derecha en el cajón determinado una vez hemos acabado. El tipo de actividad prototipo con el que podemos empezar pues sería una actividad con muy pocos requisitos para la persona, que podamos establecer de izquierda a derecha y que sea muy sencilla, como por ejemplo esta en la que tenemos una serie de vasos sueltos a la izquierda que tenemos que apilar sobre el vaso que está pegado a la derecha. Al principio el objetivo no es aprender a hacer la actividad, eso ya debemos haberlo aprendido en las zonas de trabajo 1 a 1, por ejemplo. Estamos trabajando el encadenamiento de una serie de actividades uno detrás de otro. El sistema más sencillo es un simple funcionamiento de izquierda a derecha y al final qué pasa después. Después podemos pasar a otros sistemas más simbólicos de trabajo, más representativos. En un principio simplemente empezaremos con emparejamientos simples de colores o formas geométricas sencillas y luego podemos pasar a números o a otro sistema de representación un poco más complejo. El sistema, como ya sabéis, se basa en una lista de tareas que tendremos pues, en la mesa, por ejemplo, en el que nos va indicando en qué orden debemos ir cogiendo las bandejas, cajas de zapatos, etcétera, que corresponden con cada uno de los símbolos que vienen en la lista, o colores, o formas geométricas, etcétera, etcétera. El último de los sistemas puede ser algo un poco más complejo. Listas de tareas pendientes, estructuración de tareas escritas. Hay tantas posibilidades como formas de organización de tareas se nos vayan ocurriendo. Siempre que sean claras y que a la persona le den pistas inequívocas de qué debe hacer sin necesidad de apoyo visual.
de apoyo de instrucciones, perdón. De nuevo, para implantarlo, el esquema común. Primero, considerar cuáles son las necesidades de la persona, cuáles son sus habilidades, determinar algunos elementos básicos de si es un sistema fijo, portátil, cómo se trabaja el concepto determinado, qué formato utilizamos, izquierda-derecha, sistema de emparejamiento, etcétera. Se crea el sistema de trabajo, se valora el uso por parte de la persona, qué apoyos puede necesitar, se prestan esos apoyos y finalmente se enseña el sistema. Se determina cuál va a ser el periodo de práctica y cómo vamos a ir retirando esos apoyos progresivamente. De nuevo, la guía que comentábamos antes plantea también la evaluación del sistema de trabajo, descomponiendo en pasos pequeñísimos los apoyos que se dan a la persona, llegando hasta el punto de, por ejemplo, determinar si para coger la siguiente actividad la persona tiene simplemente que estirar el brazo hacia su derecha o incluso levantarse de la silla para coger la siguiente actividad o lo tiene al alcance de la mano directamente sin ni siquiera estirarse. También se valora el seguimiento de la secuencia, cómo se trabaja el concepto de acabado, si entiende qué es lo que viene después, si es capaz de un uso autónomo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una herramienta muy útil para la personalización del sistema de trabajo. El penúltimo nivel corresponde a la estructura visual. Con estructura visual nos referimos a cuál es la forma de presentación de las tareas que podemos hacer que den a la persona pistas claras para comprender qué tiene que hacer, cómo usar los materiales, qué resultado espera de ellas, cuáles son los requisitos que suponen que la tarea finalmente se ha hecho de forma correcta y cuáles son los pasos que debo seguir. Por favor, sed obvios, que no os importe. Flores para decorar, niñas no incluidas. Desde perogrullo, pero muchas veces las personas con TEA necesitan aclaraciones de perogrullo, o que por lo menos al resto nos lo parecen, pero que para ellos desde luego son fundamentales. Explicaremos a la persona sin claves externas ni explicaciones verbales, simplemente con la forma de presentación de esas instrucciones visuales, qué tiene que hacer con la tarea, cómo usar los materiales, etcétera. La opción primera sería los propios materiales no te dan otra opción, no puedes permitirte errores en la realización de la tarea. El siguiente nivel serían encajables, plantillas que se emparejan como puzzles y que tampoco permiten realmente muchos errores, pero cuya primera presentación no es tan organizada como podría ser el primer apartado. Un modelo de objeto, foto, dibujo con el que pueda emparejar una secuencia de pasos o instrucciones escritas. Lo veremos todas estas actividades y formas de estructura y posibles sistemas de clasificación más detalladamente en la presentación tercera. Los tres elementos claves para el TEACH a la hora de estructurar visualmente las tareas son, por un lado, la claridad visual. La forma en la que presentamos los materiales ayudan a la persona a focalizar su atención en aquella información que nosotros estamos haciendo relevante por la forma de destacarlo, ¿no? Siempre considerando las características de la persona. Otro serían las instrucciones visuales. Explicas desde cómo empieza una actividad, cuáles son los pasos y cuál es el final, simplemente de forma visual. Y el último, la organización visual. Por la forma en la que organizamos el espacio, cómo ordenamos los materiales, el hecho de, por ejemplo, agruparlos en distintas bandejas, contenedores, cajitas, etcétera. Ayudamos a la persona a que esté más atento y a que sea más autónomo y más independiente. Tenéis más ejemplos de esto tanto en el texto complementario de este tema como en la siguiente presentación. En todos los casos creo que es conveniente recordar la máxima de que tan malo es no dar apoyos como no retirarlos a tiempo y hacer a la persona sobredependiente de apoyos que igual no necesitaría.
Así que una buena idea es replantearse evaluaciones periódicas de las distintas actividades, valorando hasta qué punto la persona puede ir haciendo algún paso más de forma más independiente. Por ejemplo, poner la mesa, pues desde el menor requisito, que es que te dejo preparado todos los materiales y simplemente tienes que recolocarlos siguiendo las instrucciones serigrafiadas en el mantel, hasta darte una serie de pasos acompañados del mantel, hasta simplemente una lista de comprobación que permite que la persona no olvide nada porque ya sabe hacer todos los pasos previos sin ayuda. El formato más simple de tarea y quizá el más característico del TEACH son las tareas en cajas de zapatos. Las tareas en cajas de zapatos son aquellas tareas descompuestas hasta la forma más simple que podamos plantearnos. El objetivo es que funcionan como en el resto de opciones que hemos hablado, de izquierda a derecha en nuestra cultura, y es es un todo integrado en el que las distintas partes están incrustadas en la caja de zapatos. Se llaman tareas en caja de zapatos porque el formato de todo incrustado se puede hacer y se hacía habitualmente aprovechando cajas de zapatos, ¿no? El objetivo es que la persona tenga las necesidades de apoyo que tenga, es decir, tareas simplificadas al máximo, sea capaz de completar la tarea con el mayor nivel de independencia y de forma exitosa. Algunas de estas tareas, como veremos en la última presentación, no permiten opción a errores y en otros casos sí que podemos encontrarnos posibilidad de equivocaciones. Reúnen en sí mismos los principios de organización de actividad del TEACH que habíamos visto, la claridad visual, la organización visual y las instrucciones, simplificando al máximo qué es lo relevante, qué tienes que hacer y cómo organizar la actividad. Y de nuevo la forma del diseño de estas ayudas, pues primero ver cuál es la información que tiene que estar presente, cómo se va a presentar, con qué formato, etcétera, etcétera, organizarla y luego implementar los apoyos visuales para que la persona sea capaz de usarlo. Cuando habla del sistema de trabajo, incluye también un apartado destinado a las tareas y creo que es una herramienta de bastante utilidad. Esta guía para individualizar el sistema de trabajo que hemos visto al hablar de la agenda y del propio sistema de trabajo en sí, es una herramienta que considero que puede ser útil sobre todo en los primeros diseños de actividades que se hagan o para reevaluar hasta qué punto estamos adaptando realmente la actividad a la persona. La podéis utilizar para la realización de alguna de las actividades prácticas. El último de los escalones de esta pirámide, que estamos revisando muy rápidamente, es la rutina. Como sabéis, la rutina, lejos de lo que la intuición rápida te pudiera plantear, permiten a la persona una mayor flexibilidad. Ayudan a comprender las distintas situaciones que se desenvuelven a su alrededor. Las personas con TEA tienen problemas para traducir el entorno, hemos visto, y prefieren que las cosas pasen en la mayor medida posible, todo lo más parecido posible a la primera vez que lo vieron. Pues bien, vamos a usar esto como un apoyo, como una forma de facilitar a la persona el hecho de realizar actividades, de seguir un horario, de hacer distintas secuenciación de elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los distintos pasos vamos a utilizar la rutina para hacerlo familiar. La idea sería utilizar la rutina tanto en distintas situaciones como en distintas tareas y el objetivo final de la rutina es precisamente ayudar a la persona a ser más flexible. Serán como reglas básicas de seguimiento de instrucciones del mundo en general, unas pautas con las que moverme. Dentro de este uso de rutina, de esto es facilitar la predictibilidad del entorno y del contexto, no quiero que se nos olvide que probablemente el principal de los elementos distractores y que introduzcan cambios y que sean poco previsibles seremos nosotros mismos. Recordar estas indicaciones de Rosa Ventoso que creo que son magníficas considerando las especiales características de las personas con TEA desde el punto de vista de un extraordinario respeto hacia ellas. Que no nos olvidemos que para una persona con TEA
es importante el lenguaje lo más escaso posible, el tono bajo, en la creación de un ambiente de trabajo, actitud directiva pero respetando lo espontáneo. Directivo no es dictatorial. La actitud paciente, tranquilizadora, evitando perder los nervios, quizás es verdad, es fácil decirlo y más difícil hacerlo. O principios tan básicos como asegurarnos de tener captada la atención del alumno o de la alumna antes de darle cualquier consigna. Y sobre todo, y creo que probablemente sea una de las más importantes, si no es la más, establecer relaciones placenteras. Esto tenemos que disfrutarlo y tenemos que disfrutarlo ambas partes. Con esto acabamos esta rapidísima revisión al TEACH. Tenéis documentación complementaria y creo que sobre todo la parte probablemente igual un poco más interesante sea la lectura de los ejemplos que están extraídos del libro de la metodología TEACH y su aplicación al currículum, porque sí que da lugar a reflexionar sobre las distintas adaptaciones que podemos hacer para personalizar al máximo este sistema de apoyo que está muy basado en las características de las personas con TEA.